Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión en vivo de su canal de Somos la 4T Noticias. Como siempre, ya estamos aquí a las 6:30, ya saben. Todos tenemos una cita aquí en el canal, en esta comunidad de Somos la 4T Noticias. Les doy la más cordial bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a estar platicando sobre lo que está aconteciendo ahora en el mundo y también un poco en Estados Unidos, que es lo más relevante, digamos, de lo que está ocurriendo. Vamos a hablar de algunos temas. Ahorita más adelante les voy a ir comentando el resumen de lo que vamos a hablar. Y mientras, pues pasamos a saludarlos con todo gusto. A Silvia primero, bueno, Sofía Noriega primero. También mi querida amiga Sofía, bienvenidos. Un saludo muy cordial, mi querida Sofía. José Luis Lara, saludos. Buenas tardes. Kira también, saludos. Alfonso Ponce, buenas tardes. También un saludo muy cordial, un abrazo. Marciano Saturn. Todo muy bien, mi querida Sofía, claro que sí, excelente tarde a todos ustedes, a donde quiera que nos estén viendo y escuchando, donde quiera que estén pues viendo esta transmisión, acompañándonos, colaborando con este canal, por supuesto, con sus likes, dándole tap en la pantalla para los likes y también, por supuesto, pues apoyándonos con su suscripción en el canal de YouTube, en el canal hermano, que ahí sí cuentan mucho las suscripciones. Los invitamos a que se suscriban en el canal de YouTube, que se suscriban y que nos apoyen de esa forma para poder aumentar el número de suscriptores. Muchas gracias a todos los que están uniéndose. Maru Duarte, Juan Ave Fénix, José Berber, saludos José Berber, gracias por compartir. Minerva, David 887, José Alejandro, un saludo a todos los que están conectando. Antonio Katzin, Prudencio Moeda, Mariel Hernández, Juan García, saludos. Patricia, buenas tardes a todos ustedes que están conectando. Dax Dager, Jorge Antonio, saludos, buenas tardes. El señor 707, Ruth Rosales, por supuesto. Y gracias aquí que se está conectando como siempre, mi querido amigo Tenax Vite. Gracias, bienvenido como siempre a su canal. José Lezama, también saludos, buenas tardes. Héctor Escobar, Liz Casas, bienvenida. Miguel Ramírez, también Cerván, buenas tardes a todos ustedes. Tina Castrol, User 4882 también. Silvano Jiménez, bienvenido Pedro Ramírez, bienvenida Mago Olvera. Y mi querido amigo, eso, muy bien, mi querido Tenax, gracias por el corazón, muchísimas gracias. Deyamira, saludos, gracias. José Luis Hernández, Alejandro también. User 77, Siena también, por supuesto, Fernando Soto, Mojarro, Fide Valencia, Edgar, gracias a todos los que se están. Neurodivergente, Alfredos, Rosmary Rodríguez, Lolis Moore, Rogelio Rodríguez, saludos a todos ustedes que están bastante. José Luis llegando, Hernández, Fide Valencia, Itachi, también saludos, buenas tardes. IDWA, Ángel, Ever Mesa, saludos, buenas tardes. Melissa Franco, saludos. Chula, también saludos, buenas tardes. Soco Arana, también bienvenidísimo mi querido amigo Antonio Sotelo, como siempre. Lufita Flores, Francisco Baeza, Florecita Ram, un saludo a todos, claro que sí, Antonio, y un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Estados Unidos, como tú comprenderás. Un saludo muy cordial a todos en la comunidad en Estados Unidos. Custodio Carril, también saludos. User 0727, un saludo, y a todos los que nos están dando like, gracias. Ramírez, Eduardo Flores, también saludos. Pino Mora, Ben G, Sacilú Salvador, Edgar Escobedo, también saludos. Juan García, 6314, tranquilos si no nos vamos. Claro que no, mi querido Antonio Sotelo, claro que no, pues es tierra de nosotros, es tierra de ustedes, es tierra propia de los mexicanos y se va a recuperar, como dice mi querido amigo Quesadilla de Verdades, eventualmente, 50 años, 10 años, 15 años, 100 años, no lo sé, pero toda la tierra del sur de Estados Unidos pues es tierra mexicana y lo volverá a ser seguramente en algún momento. Centeno 77, Nagui, NW Store, Mila, saludos, gracias a todos los que están conectándose, bastantes se están conectando, gracias, qué bueno, nos da mucho gusto recibirlos. Vicente Méndez, saludos, gracias, buenas tardes a todos ustedes, qué bueno que están aquí, qué bueno que son parte de esta comunidad y qué bueno que se están conectando y están dándonos like. También los invito a que nos apoyen con los regalos. TNT, saludos. Teresa Murillo,
Corsario, también saludos. Patricio Díaz. Beja, es un trabalenguas, gracias. Buenas tardes. Chachachau. Roblox. Familia Ramírez. Bienvenidísimos a todos. José Ricardo. Jaun Mata, saludos. Se ha unido Corazón. Luz de Luna. Un carro random. Y como dice mi querida Sofía Noriega, y con todo gusto, un súper saludo, un abrazotote a todos ustedes que he estado mencionando, y a los que no me va a dar tiempo de mencionar porque voy a seguir hable y hable aquí diciendo todo lo que va a ser el tema del día de hoy, los temas del día de hoy, pero nos da mucho gusto darles la bienvenida. Dice Antonio Sotelo, es la razón por la que a los mexicanos no nos dan papeles, miedo a que recuperemos lo nuestro. Así es, pues en el pecado llevan la penitencia. Los gringos tienen un complejo grande de culpa, saben su pecado, saben lo que han hecho mal y saben que la vida da muchas vueltas, la historia da vueltas, y pues, al final siempre el bien va a triunfar, eventualmente la justicia va a llegar. Sí, se pasa rapidísimo la hora. Vámonos mi querida Sofía Noriega, por supuesto. Miren, básicamente los temas va a ser uno principal, como ya vieron, la amenaza de la Tercera Guerra Mundial. Es muy importante hablar del tema porque hay muchas cosas que están ocurriendo a nivel mundial por esta amenaza de guerra entre Irán y sobre todo Israel contra Irán. Realmente es un conflicto de escala mundial. Todas las vicisitudes de este problema lo vamos a ir analizando poco a poquito, viendo el contexto, analizando toda la problemática y todo eso. También, si nos da tiempo, después vamos a hablar algo, vamos a vincularlo un poco con la cuestión de lo que ha estado pasando en Estados Unidos con respecto a la comunidad migrante. Con eso yo creo que vamos a tratar de terminar el tema, hablando de un pensamiento que por ahí tengo, y voy a darles a conocer que pues, me gustó porque es un análisis que engloba los dos temas, engloba muy bien los dos temas. Entonces, gracias por estar aquí, y pues como dice mi querida Sofía, pues se pasa el tiempo, así que vámonos con los temas. Vamos a empezar de una vez. Bueno, vamos con el tema principal, porque eso es lo que nos atañe, es lo que realmente es la preocupación de todo el mundo, este conflicto, esta amenaza de una posible tercera guerra mundial. Vamos a primero hablar del contexto, ¿no? El contexto es el siguiente, fíjense, para que analicemos un poco dónde está más la razón y dónde no la está. Vamos a hablar de esto. Israel, fíjense, Israel ha atacado a todos sus países vecinos durante décadas, desde que prácticamente ese estado se creó. Se les regaló ese territorio a la comunidad israelí, a la comunidad judía, de origen judío, a los sionistas. Se les dio un país donde ya no estaban, donde ya no tenían espacio, donde ya se habían ido. Es increíble, pero así fue. Por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, se les prácticamente dio un territorio, y ellos, en lugar de tomarlo con humildad y agradecimiento, pues se la pasaron durante todo el resto de las décadas que han pasado invadiendo países vecinos. Entonces Israel ha atacado a todos sus países prácticamente vecinos, incluido por ejemplo Egipto, e Irán no, ¿ok? Ese es primer punto. Segundo, Israel está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza de una manera aberrante. Ha asesinado a civiles, ha tratado de prácticamente exterminar a la comunidad palestina en la Franja de Gaza, cometiendo actos de lesa humanidad, atacando hospitales, atacando escuelas, masacrando a la comunidad palestina, civiles, niños. Han muerto decenas de miles de niños por los ataques de Israel. Bueno, Israel está cometiendo un genocidio, Irán no. Israel no ha firmado el tratado de no proliferación nuclear. Irán sí lo ha hecho. Israel no acepta someterse a las inspecciones de los organismos internacionales que regulan precisamente la energía nuclear. Irán sí los ha aceptado. Irán ha aceptado todas las revisiones que les han demandado en las Naciones Unidas, ha aceptado observadores, ha aceptado visitas para comprobar que no tiene armas nucleares. Lo ha hecho infinidad de ocasiones desde hace varios años. Israel no acepta.
pero Irán sí lo ha aceptado. Israel ha violado flagrante y constantemente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en materia de guerra, de violencia, de agresiones contra los mismos comunidades palestinas dentro del territorio de Israel. Irán no ha hecho nada parecido a violar resoluciones del Consejo de Seguridad. No, Irán no. Entonces la pregunta que yo hago, basado en todo lo que les digo ahorita, es: un Estado y un primer ministro acusado por la Corte Penal Internacional no es alguien que está amenazando de una tercera guerra mundial, que está amenazando a los demás países de la región. Un primer ministro, les digo, insisto, acusado por la Corte Penal Internacional, hasta donde sabemos, y es evidente que no, el ayatolá de Irán no está acusado por la Corte Penal Internacional de crímenes de lesa humanidad. Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, sí lo está. Es un delincuente internacional, acusado por la Corte Penal Internacional. Así que es un poquito injusto este contexto. Y además agregamos el hecho siguiente: Estados Unidos es el principal, como sabemos, sostén del Estado sionista de Israel, y es el único país en el mundo hasta ahora que ha usado armas nucleares contra otro país. No hay en la historia del mundo, desde que se desarrollaron las armas nucleares, no ha habido hasta el día de hoy, 2025, junio de 2025, otro país que haya usado armas nucleares contra otro más que Estados Unidos. Estados Unidos, como ustedes saben, utilizó la bomba atómica no una, sino 2 veces en 2 ataques contra Japón en 1945. Así que ningún medio occidental cuestiona ni las acciones de Estados Unidos a lo largo de su historia terrible, ni tampoco ha cuestionado las acciones terribles que ha cometido y sigue cometiendo, nunca antes de manera tan detestable, tan aberrante como ahorita con los palestinos de la Franja de Gaza, como Israel lo está haciendo. Toda su historia ha sido de imposición, ha sido una cuestión imperial, de invasión de territorio que no les pertenecía y dañando los derechos humanos, cometiendo crímenes contra la comunidad palestina que ya vivía ahí desde antes de la creación del Estado de Israel. Bueno, pasamos a las incongruencias, amigos. Entonces, fíjense nada más, el hecho de que un país como Irán tenga el derecho de usar energía nuclear con fines pacíficos, ¿es un peligro? Y entonces, ¿las armas nucleares en manos de Estados Unidos y de Israel están muy bien? Pues no. No creo que tenga una congruencia sensata esto, ¿no? ¿Por qué un país como Irán, o como cualquier otro en el mundo, no debe tener el derecho de usar energía nuclear con fines pacíficos, con fines de generar energía, por ejemplo, energía nuclear? ¿Por qué se le debe de restringir ese derecho? Y por qué hay otros países que no solo lo usan con fines pacíficos, sino que tienen armas nucleares, como Israel o como Estados Unidos. ¿Por qué ellos no? ¿Por qué? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué está bien que Estados Unidos e Israel sí tengan armas nucleares y no hay ningún problema? O sea, el hecho de que Israel posea de 80 a 400 armas nucleares, ¿no es un peligro? ¿No es un peligro eso? Por ejemplo, en una entrevista le preguntan a un funcionario de Israel: oiga, ¿cuántas armas nucleares tienen ustedes? ¿Tiene Israel? Los expertos dicen que entre 80 y 400 ojivas nucleares. ¿Saben lo que contestó el funcionario israelí sobre su arsenal nuclear? Estilo Lucero. ¿Sí se acuerdan del Lucerito? La que le decían Lucerito, que ahorita ya es Lucero. Contestó el funcionario: ¿y qué? Y lo dijo varias veces, no lo dijo una vez, le dijo: ¿y qué? ¿Y qué? Como diciendo: ¿y a ustedes qué les importa? Tenemos esas armas. ¿Y qué? Estilo Lucero. Gracias, Marco. Gracias, Marco. Y gracias
también a ¿quién? David. A David, perdón, estaba yo hable y hable. Gracias a David y gracias a Marco. Muchísimas gracias y gracias también por el corazón, mi querido amigo. Gracias, Marco. Mi querido Marco, gracias, Marco. Bueno, pues ¿qué fue lo que ocurrió, mis queridos amigos? Gracias. Bueno, pues Donald Trump, ya saben ustedes, tuvieron una reunión del G7 que invitaron a la presidenta de México en Canadá. La invitó Canadá, por supuesto, no otro país, sino Canadá mismo, que fue la sede. A esta reunión de los países supuestamente más ricos del mundo, el G7, invitaron a la presidenta de México y se esperaba mucho de la reunión de la presidenta de México con el presidente de Estados Unidos, con Donald Trump. Pero Donald Trump, estando ahí, pues canceló su visita a Canadá. Bueno, la interrumpió y de inmediato se regresó a Estados Unidos debido precisamente a la guerra o a los ataques, al conflicto que está ocurriendo entre Israel e Irán. Y Donald Trump dijo la siguiente amenaza: Irán no puede tener armas nucleares. Y también dijo lo siguiente: todos deben evacuar Teherán. Digo, por si ustedes no lo saben, Teherán es la capital de Irán. Entonces hay una amenaza velada muy fuerte, muy importante de Estados Unidos contra Irán al decir, pues deben de evacuar Teherán, como haciendo inminente que va a haber un ataque de unas proporciones catastróficas muy fuertes sobre la capital del estado iraní. Nada más que un detalle: Teherán es una ciudad que tiene 12 millones de habitantes. Y bueno, también dijo, como les había explicado yo hace un rato en el contexto, que Irán no puede tener armas nucleares. Y la pregunta que le hacemos a Trump y a Estados Unidos y a Israel: ¿por qué no? ¿Por qué nada más Israel sí puede en el área de Medio Oriente? ¿Por qué? Bueno, entonces la pregunta que hacemos abierta, y es lo que queda la duda en todo el mundo ahorita, en todo el planeta está en vilo, pensando qué diablos es lo que va a hacer Estados Unidos, qué es lo que va a decidir Trump, qué es lo que le van a hacer decidir sus asesores, los medios de Estados Unidos, militares. ¿Saldrá una orden ejecutiva de Estados Unidos para meter directamente a Estados Unidos a la guerra y meterse ya directamente contra Irán, haciéndole la guerra a Estados Unidos a Irán, independientemente y conjuntamente con Israel? Eso queda la duda. Vamos a ver qué es lo que decide Estados Unidos, qué es lo que decide Donald Trump, o qué es lo que lo hacen tomar decisión, en este caso, en Estados Unidos a él. Ya hay una iniciativa de senadores demócratas en el Senado de Estados Unidos, orquestada por Bernie Sanders, que no solo es apoyada por demócratas, sino que también por algunos republicanos, fíjense, para el hecho de que Estados Unidos no se meta, que Estados Unidos no declare ninguna guerra y que no se meta una guerra abierta con Irán. Vamos a ver si eso permea, si eso hace que Estados Unidos verdaderamente se retire y no se involucre, o ocurre lo contrario, y esto no genera un apoyo mayor en el Senado de Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, Israel realmente, con lo que pasó estos días anteriores, pues dejó como idiota literalmente a Donald Trump. Sí, Israel dejó a Donald Trump como un verdadero imbécil, como un verdadero idiota. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque mientras que Estados Unidos, el gobierno de Trump, estaba haciendo conversaciones, estaba organizando unas conversaciones con Irán, en donde trataba de hacer un cese al fuego y de convencer a Irán de olvidarse de la energía nuclear, a Israel le valió completamente un sorbete, no le importó nada el hecho de estas conversaciones de paz, en donde se estaban llegando a acuerdos, aparentemente con Irán. A Israel le valió y le lanzó el ataque que ya conocemos a Irán, que ya fue contestado, como ustedes saben. Entonces lo dejó como un imbécil, lo dejó solo, tratando con Irán, cuando evidentemente traicionó estas conversaciones de paz de Estados Unidos, Israel, al atacar impunemente a Irán. Bueno, pues Israel ya está diciendo que sí lo harán, que sí, Estados Unidos sí se volcará en apoyo directo contra Irán, a favor de Israel,
y que ya se involucrará de manera directa en la guerra. Eso lo están diciendo en Israel ya lo están diciendo. No se ha tomado la decisión en Estados Unidos, no se ha llegado a una conclusión, no hay nada determinado en ese sentido, pero Israel en sus medios de comunicación, en el canal 14 más específicamente de Israel, ya está diciendo abiertamente que Estados Unidos se va a involucrar, que Estados Unidos se va a unir a Israel en la guerra contra Irán. Y la pregunta que yo haría ¿es más un deseo de Netanyahu o del gobierno sionista de Israel que una realidad inminente? ¿O es que realmente quienes están doblándole las manitas a el gobierno de Estados Unidos son los mega ricos judíos que controlan esta situación y que al final de cuentas ellos son los que van a decidir? ¿Sabe más Israel que el mismo Estados Unidos de lo que Estados Unidos evidentemente al final de cuentas va a decidir? ¿Decide más Israel sobre lo que va a hacer Estados Unidos como país? De si los va a apoyar directamente o no. Pues queda la duda, ¿no? Pero es la fuerza de la comunidad sionista en el complejo industrial militar de Estados Unidos, lo que está en discusión. Pero también fíjense, hay efectos del otro lado. Hay algunos efectos, para no hablar del lado israelí, vamos a hablar del otro lado. ¿Qué es lo que está pasando también con todo esto? A pesar de que Netanyahu impide, fíjense nada más increíble, el primer ministro de Israel, ¿saben lo que está haciendo? Está impidiendo la evacuación israelí. Ante todo este tipo de amenazas, obviamente se asustó Irán, obviamente con la amenaza de Trump de que desalojaran prácticamente Teherán. Pues Teherán, pues si no se vació prácticamente, sí hubo un movimiento bastante grande de gente para dejar pues prácticamente pues libre Teherán por si hay algún ataque, amenaza de Estados Unidos. Bueno, pero no solo fue ahí, también los judíos los israelíes sabiendo de los ataques que ya han estado ocurriendo por cientos de misiles de parte de Irán a su país, pues ya los israelíes ya no están tan seguros ahí y sienten que tienen que salir de Israel. Entonces el gobierno de Netanyahu dijo no vamos a hacer una evacuación. Lo impide el gobierno de Netanyahu una evacuación israelí de los territorios de ese país, y tiene Netanyahu un completo bloqueo de los medios locales, un completo bloqueo informativo de los medios nacionales e internacionales destacados en Israel, para evitar que se conozcan los daños que está causando los ataques de Irán a territorio israelí. Lo que no quiere Netanyahu es que se sepa a nivel internacional y también a nivel interno de su país los daños que están causando los ataques iraníes en territorio del Estado israelí. Y sí, les está causando daño, pero el problema es que hay un cierre completo, un bloqueo de información que hace muy difícil evaluarlos y calcularlos. No se tiene esa información porque el gobierno israelí lo tiene completamente bloqueado. Mientras tanto, fíjense, los israelíes también ya les dio miedo por lo que han estado sufriendo. Esto indica algo muy claro. Y ya están huyendo en yates a Chipre. Chipre es una isla muy cercana en el Mediterráneo, una isla, y están en yate yendo de Israel. Muchos gente adinerada de los puertos de Israel, de Haifa, están yéndose a Chipre para tratar de huir de los bombardeos iraníes y de los ataques que van a seguir habiendo. Ellos lo están viendo, lo están sufriendo, y ya no les da muchas ganas de quedarse ahí, porque el domo, ya lo vamos a ver ahorita, no está sirviendo gran cosa, el domo de hierro. Bueno, por otro lado, y eso es lo que decía mi hija hace rato, China, Rusia, Pakistán y muchos otros países cerraron sus embajadas y pidieron la salida de sus connacionales. También se está dando esto. O sea, obviamente China, Rusia, Pakistán, Turquía, muchos otros países saben de lo que se viene, de lo que está ocurriendo, y de que ya no va a tener una protección muy grande, que digamos, Israel, de los ataques que va a recibir, que está ya recibiendo de parte de Irán. Y entonces mejor dijeron, cierren embajadas, vámonos de ahí. Fuera de ahí, las misiones diplomáticas
todas las embajadas de estos países están cerrando sus instalaciones en las ciudades de Israel. Ahora vamos al tema de la soberbia, la terrible soberbia de Israel. Israel manejó el ataque inicial que lanzó contra Irán, que fue el que ya tuvo respuesta bastante buena de parte y fuerte de Irán, como un ataque preventivo. Quiero aclarar que este argumento de ataque preventivo, o este texto, digamos, se le puede llamar esta expresión de ataque preventivo, es una desmesura y es un argumento que está completamente en contra del derecho internacional. No existe como tal un fundamento para un ataque preventivo contra otro país, de un país a otro. No existe un fundamento que justifique la oración o la justificación de un ataque preventivo. No puede haber un ataque preventivo. Va en contra, les digo, del derecho internacional. Ahora, los israelíes pensaron ilusamente, en su soberbia, gigantesca soberbia, que podían atacar impunemente a Irán sin una respuesta contundente. Quizá pensaron que era lo mismo que atacar a los palestinos inermes, sin armas, masacrarlos impunemente con un genocidio horrible, o atacar a otros países vecinos como lo han hecho con los otros países del alrededor del Estado de Israel, y que igual les han respondido, pero que sus respuestas pues han sido menores porque no cuentan con capacidad militar muy grande en países vecinos que pues tienen una capacidad muy limitada para poder responder este tipo de ataques. Eso pensó Israel, pero ¿qué creen? Irán tuvo una respuesta fuerte, una respuesta contundente, una respuesta increíblemente fuerte, más allá de lo esperado por Israel, con cientos o miles de misiles dirigidos al territorio israelí. En principio, pues muchos misiles de estos eran misiles ya un poquito viejos. Lo hicieron como para probar la capacidad de defensa de Israel y para probar el domo de hierro, pero eventualmente lo que lograron fue hackear el domo de hierro. Los iraníes hackearon el domo de hierro y pues ya lo penetraron, ya lo rompieron, ya lo inutilizaron en una proporción muy grande, y entonces los misiles iraníes ya penetraron el famoso domo de hierro, que ya no está sirviendo para gran cosa, y están logrando objetivos en territorio israelí, objetivos en diferentes instalaciones que ya están causando un daño y ya están haciendo a Israel sufrir las consecuencias del ataque impune contra Irán. Entonces ya no quedaron así, ya no quedaron inermes, ya no quedaron sin ninguna consecuencia los israelíes, sino que ya están viendo lo que están sufriendo los países de alrededor, y también, ¿por qué no?, lo que han estado sufriendo a costa de los israelíes los palestinos en la franja de Gaza. Pues ya les está tocando padecer, les está tocando sentir, porque ¿qué pensaron? Que ellos eran completamente impunes, que podían quedar completamente impunes y que nadie les iba a hacer absolutamente ni cosquillas. Pues están muy equivocados los israelíes. Incluso ya después de los primeros misiles que contribuyeron a romper el domo de hierro y con el hackeo del mismo, pues ya Irán ha estado estrenando misiles hipersónicos nunca vistos, de avanzada, misiles de última generación, con los cuales ya está haciendo mucho más mella en el Estado de Israel. Entonces viene el chantaje de Israel. Fíjense, ¿por qué? Yo pregunto, no solo Estados Unidos, que ya sabemos que bárbaro, toda la vida en las Naciones Unidas, siempre en las reuniones internacionales, en el Consejo de Seguridad, le ha dado impunidad a Israel, ha apoyado de manera firme a Israel, ha contribuido a todas las acciones completamente impunes de Israel, protegiéndolo, apoyándolo de manera completamente total. ¿Por qué no solo Estados Unidos, sino que también los países europeos,
lo han estado apoyando y lo siguen apoyando. Acaban de declarar Ursula von der Leyen, acaba de declarar el presidente de Francia, acaba de declarar creo que también el primer ministro de Alemania, diciendo que condenando los ataques de Irán. Oigan, quien atacó primero fue Israel. ¿Por qué no han criticado y no han condenado los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza, la comunidad palestina, el genocidio que han estado cometiendo? ¿Por qué no han condenado el ataque de Israel injustificado sobre territorio iraní? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué Europa, igual que Estados Unidos, apoya de manera incompleta a Israel? ¿Será por el negocio de las armas que tienen en conjunto? Esa es una razón, por supuesto, claro. El negocio de las armas, el complejo industrial militar, ¿sí? La otra es la presión de la OTAN, de la cual son parte, los países europeos son parte de la OTAN y obviamente reciben presiones por parte de su organismo militar, de quien la cabeza es Estados Unidos. Pero también hay otra cuestión, fíjense, son tan desgraciados en toda la gigantesca extensión de la palabra. Se me acaban la descripción para calificarlos, lo miserables, lo malditos que son los sionistas de Israel. Que también hay otro factor que explica el apoyo irrestricto, cobarde de Europa a Israel. Los israelíes tienen una llamada opción Sansón, así se le llama, opción Sansón. ¿De qué significa esta opción Sansón? Que hay documentos que lo prueban, que existe esa opción de Israel. Bueno, pues que básicamente significa la amenaza de Israel de usar armas nucleares. Pero no solo es una amenaza de que Israel use armas nucleares contra sus potenciales enemigos. No. Es la amenaza de que pueden y podrían llegar a usar armas nucleares contra sus socios, sus aliados, Estados Unidos y países europeos, si no los apoyan. O sea, si los países aliados de Israel, que consideran sus aliados como Estados Unidos y Europa Occidental, no los apoyan como ellos quieren que los apoyen, con armas, con participación directa como ahora quieren de Estados Unidos, entonces tienen esta opción llamada opción Sansón, que básicamente los chantajea y les dice, si no lo hacen, los ataco. Y tienen dirigidos misiles, ataques a ciudades importantes de Europa y de Estados Unidos. Bueno, esa es otra cuestión que se ha dado a conocer, para que vean lo miserables, lo detestables que son los sionistas de este estado inventado de Israel. Bueno, la historia, la verdad, sinceramente también revela el verdadero plan. No se necesita ser un genio, y más bien tendríamos que ser estúpidos o no tener una idea de lo que ha pasado, de la historia, de lo que ha ocurrido recientemente, para no saber cuál es el verdadero plan detrás de todo esto. Se los voy a explicar, fíjense. ¿Cuál es el verdadero plan de Israel y de Estados Unidos detrás de Israel en este ataque contra Irán? Bueno, pues lograr que Israel sea el único país con capacidad nuclear en Oriente Medio, la única potencia imperial en toda el área de Oriente Medio, que domine, que controle y que amenace a todos los países con el uso de la energía nuclear, de las armas nucleares, a los demás países vecinos de todo Oriente Medio. Ese es el verdadero plan. Ese es el meollo de todo esto. Quieren que Israel sea el único. No quieren que haya un Estado musulmán que sea opuesto, que sea contrario, que sea, entre comillas, enemigo, y que le marque el alto y le diga, espérate, como pasó en la Guerra Fría entre Rusia, o la Unión Soviética, y Estados Unidos, en donde Estados Unidos no actuaba de manera impune a nivel mundial en muchos lugares o en muchas ocasiones, porque tenía la amenaza soviética de, si tú me atacas, yo te ataco, con armas nucleares. Nunca pasó nada, nunca ocurrió estos ataques nucleares, porque era una guerra fría, era una guerra de discurso, de amenazas, de chantajes, de fuerza, de usar energía nuclear, las armas nucleares, pero en realidad, al momento, al final de cuentas,
pues simplemente se quedaban en amenaza. Bueno, lo que los gringos quieren, e Israel quiere, es que esto no sea así, que no haya una especie de guerra fría en Medio Oriente. No. Quieren que ellos tengan la totalidad del poder y el control en Medio Oriente, de manera completa, total y absoluta. La última vez, digo, por aquello de las dudas, si no lo recuerdan ustedes, si no estuvieron ahí o si no se han enterado de esta guerra, la última vez que Estados Unidos acusó de la posesión de armas nucleares, háblese de armas de destrucción masiva, así les llamaron, fue contra Irak. Fue lo que justificó la intervención militar de Estados Unidos, en la que se llevó entre las patas a España y al Reino Unido, y luego les costó ataques terroristas, por cierto, pero se los llevó entre las patas, que lo apoyaron de manera inequívoca, tanto España como el Reino Unido, en su ataque y en su invasión, y al final de cuentas en el asesinato del presidente de Irak, Saddam Hussein, todo por el pretexto de las armas nucleares que supuestamente tenían en su posesión Saddam Hussein. Pues el discurso y el pretexto ahora es exactamente el mismo. Es que no hay de otra. Es un ataque preventivo, tenemos que hacerlo porque tenemos que evitar a toda costa que Irán tenga armas nucleares, porque supuestamente las tiene, de acuerdo con ellos. Igual que inventaron con Saddam Hussein, y al final, ¿qué pasó con Saddam Hussein? ¿Qué pasó con Irak? Pues no tenía nada. Se comprobó que fue una completa, total y absoluta mentira, que nunca tuvo armas nucleares Saddam Hussein, ni armas químicas, ni armas biológicas, ningún tipo de arma de destrucción masiva que decía George W. Bush, nada de eso. Pero el texto es exactamente el mismo, el discurso es el mismo, los que lo hicieron son los mismos, el pretexto es el mismo, es exactamente lo mismo. Lo están usando ahora con Irán. Dice Tenax, la gran diferencia, Irak contra Irán lo apoya China, Rusia y más. Bueno, sí, exacto, mi querido Tenax. Ahora, esa es la gran diferencia. Ahorita, tanto China como Rusia, como Pakistán, digo, es menos, es menos importante aparentemente, pero también hay otros países, aparte de China y de Rusia, como Pakistán, como Turquía, que apoyan de manera bastante fuerte a Irán y que no van a dejar que los sepulten y que acaben con ellos impunemente. Ya lo han estado diciendo. Que no está equivocado Israel. Sí. Que dice Sofía que no está equivocado Israel. No sé a qué te refieres, Sofía, con que no está equivocado Israel. No sé, pero ahorita lo vamos a platicar si me lo dices. Dice Tenax, entonces Trump lo va a pensar muy bien. Sí, lo va a pensar muy bien porque la amenaza es de guerra mundial. La amenaza es de involucramiento ya directo de China y de Rusia, que no van a quedarse con los brazos cruzados. Y también, pues, Irán no está manco. Irán no está manco. Y Israel, pues ya el domo, pues valió queso, literal. O sea, ya no, así como que digas, somos intocables, tenemos una tecnología del siglo XXI que aunque nos ataquen no nos pasa nada. No, pues ya, fíjense que no, fíjense que no. Mientras que todo esto pasa, Irán, en realidad, hay que decirlo, pues no tiene armas nucleares, o no hay pruebas de que si las tenga, igual que pasó con Saddam Hussein. O sea, en realidad es un discurso, es un pretexto que están utilizando por segunda vez en la historia y se lo quieren vender al público, tanto norteamericano como de todo el mundo, como una justificación para que Estados Unidos se involucre y para que acaben con Irán, para que invadan Irán, y pues realmente ni quien les crea. Ya la credibilidad de Estados Unidos está por los suelos, no es lo mismo que en 2003, definitivamente. Israel está pero muy equivocado, Israel se siente intocable. Así es, mi querida Sofía, me imaginé que a eso te referías. Sí, o sea, es el problema, que se siente intocable, pero ya no está tan intocable, ya el domo valió gorro. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, les voy a decir lo que dijeron los chinos. Bueno, antes de eso, mientras todo esto está pasando, pues digo, esto es geopolítica, ¿no? Esta es cuestión de estrategia y de aprovechar los momentos, ¿no? Ya valió su domo. Así es, mi querido Tenax, ya valió. Ahí están los videos en Twitter, cómo se regresan
los misiles, o sea, cómo penetran la cúpula y además los misiles ya lo hackearon y los misiles, algunos misiles israelíes se regresan a su base y se explotan, ¿no? O sea, salen y ¡bum!, van de regreso. Bueno, mientras todo esto pasa, Rusia pues aprovechó y atacó masivamente la capital de Ucrania. Y digo, no es que me dé gusto, que me dé gracia por los pobres habitantes de Kiev, ¿no?, de la capital de Ucrania, pero pues la verdad es que es una cuestión geopolítica y obviamente con la salida de Estados Unidos de Ucrania, para estar más pendiente de lo que pasa en Irán y Israel, pues Rusia aprovechó la oportunidad, sinceramente, y está atacando de manera tremenda la capital de Ucrania, Kiev. Eso también está pasando ahora mismo, ¿no? Ahora, ¿qué dice China? A ver, vamos a ver qué es lo que dice primero Sofía. Sofía dice, sí, de hecho sí, pero ya basta, pensó que no le iban a responder. Así es, mi querida Sofía. Pensaron que son impunes. La verdad es que se sienten dueños del mundo, mi querida Sofía. Es el gran problema con los sionistas de Israel y con Estados Unidos. Pero ya no, el mundo no es así, el mundo es multipolar. El mundo no es unipolar como ellos quisieran. No es. Sí, ya Ucrania es un chiste con su presidente cómico que tanto lo zarandeó, lo sapeó Trump cuando lo tuvo en la Casa Blanca, se burló de él. Una cosa de verdad patética, aberrante. En fin, así es. Sí, está terrible el domo. Bueno, vamos a ver qué dijo China, ¿no? Vamos a pasar al siguiente tema que dijo China, fíjense. Dijo China lo siguiente, y esto es muy importante. El mundo puede seguir adelante sin Estados Unidos. Hace 100 años, el Imperio Británico dominaba el comercio global, controlando más del 20% de la riqueza mundial. Muchos creían que su fin nunca se podría, pero pues se pudo. Ya no son el imperio que eran los británicos. Hace 200 años, Francia dominaba el escenario europeo, sus ejércitos eran temidos, su cultura era envidiada. Napoleón se declaró inmortal, prácticamente. ¿Pero qué pasó? Se acabó. El imperio francés declinó, colapsó, se acabó. Se acabaron sus colonias, se fueron yendo poco a poco, igual las del imperio británico. Se acabó el imperio francés. Hace 400 años, la corona española reinaba desde Manila, en Filipinas, hasta México, pasando hasta la Patagonia, en toda Latinoamérica. Un imperio gigantesco, con sus flotas de tesoros rebosantes de plata y seda, robados a todas las colonias que tenía España. Los reyes españoles creían que su gloria sería eterna. Cada imperio, cada uno de estos y de otros imperios, se proclamó indispensable, también el imperio romano. Finalmente todos ellos fueron eclipsados. A Macron lo golpea a su mujer, dice Tenax. No, pues no sé, a lo mejor sí. Pues ya lo tontea, lo sapea también Trump, obviamente, aparte de su mujer, ya. Bueno, todos estos imperios fueron eclipsados, todos valieron queso, todos. El poder se desvanece. Sigo con lo que dicen los chinos. El poder se desvanece, la influencia se dispersa y la legitimidad muere en el momento en que se asume en lugar de ganarse. O sea, en lugar de ganarse, esa legitimidad la asumen como tal, se la creen, pues, la compran, se visten de ella, la presumen, pero no se la ganan, no se la ganan. Si Estados Unidos, dice China, pierde el respeto del mundo, ya lo perdió, ya lo perdió. Descubrirá lo que todo imperio caído aprendió demasiado tarde. El mundo sigue adelante siempre. Sin ellos. Así como siguió adelante sin todos los demás imperios que han existido y que han colapsado. ¿Qué les parece la posición de los chinos, del gobierno chino? Bastante digna, ¿no? Bastante sensata, ecuánime, lógica. Bueno, a ver si me da tiempo ahorita, en los últimos 15 minutos, antes de pasar al final,
de leerles un análisis, una reflexión. La fecha se cumplió y los protagonistas cumplieron también. El domingo 15 de junio, Donald Trump dijo que celebraría su cumpleaños número 79 y los inconformes advirtieron que le echarían a perder su festejo con una marcha multitudinaria en 50 ciudades de los 50 estados de la Unión Americana. Yo tengo un dato diferente, que son 1000 ciudades, pero bueno, a la que llamarían Sin Reyes, refiriéndose a la manera de conducirse de Trump, que para apartarse de la Constitución de la Constitución de los Estados Unidos, emite solamente decretos para que se apliquen inmediatamente y se discuta después si tenía derecho a hacer lo que hizo o no, al estilo imperial. Trump provocó el descontento de los latinos que se unieron a los migrantes cuando envió a un grupo de agentes del FBI y del ICE para que, sin orden de cateo, entraran a una construcción y sacaran de ahí a 42 latinos sin que importara que fueran residentes legales o no, con documentos o no, para decirlo propiamente, ¿no? La reacción fue violenta, por supuesto, y eso lo esperaba Trump, y agradeció al cielo que los latinos fueran tan predecibles, pues le sirvieron en bandeja de plata 3 deliciosos manjares, o al menos al principio. Número 1, golpear, encarcelar y expulsar a migrantes y latinos usando la violencia, tal como lo prometió a los seres retorcidos que se creen superiores. Número 2, pegarle en el corazón a Gavin Newsom, gobernador de California, para derribarlo en las encuestas que indican que será el siguiente presidente de Estados Unidos. Y número 3, crear mucho humo para que nadie vea que es un pedófilo. Sí, pedófilo. Según la denuncia de su íntimo cómplice, Elon Musk, que publicó fotografías en donde se ve a Trump acariciando a adolescentes femeninas. Donald Trump estaba disfrutando sus manjares calientitos cuando algo se le atoró en la garganta. En medio del caos que se formó en la ciudad de Los Ángeles, quedaron ante sus ojos pancartas que decían: Trump, pedophile, let's go. Traducción: Trump es pedófilo, lárgate. O Trump, eres pedófilo, lárgate. Recuento de lo que ocurrió en la ciudad de Los Ángeles, California. Ahí les va. La gente se congregó en gran número en los alrededores de la casa de gobierno de la ciudad. La policía estatal ya estaba resguardando el edificio y las construcciones aledañas, policías a caballo echaban encima sus monturas para forzar a la gente a que respetara una línea imaginaria. La Guardia Nacional y Estatal estaban apostadas en la orilla de la columna de personas que protestaban. La protesta transcurrió de modo pacífico hasta que se acercaron las 6 de la tarde y entonces los policías a caballo empezaron a presionar, lanzando sus cabalgaduras contra la gente, ordenando que ya debían irse. Les recordaban que en la ciudad hay toque de queda a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Un hombre mayor, muy alto y delgado, con el rostro cubierto, que vestía un short color azul delta y una camiseta recortada en los brazos que en la parte baja permitía ver su abdomen, resistió al empuje del corcel y fue derribado. Se puso en pie y lanzó unos golpes contra el policía montado y se desataron las hostilidades. Con armas de fuego, la Guardia Nacional lanzó gas pimienta, gas lacrimógeno y balas de goma contra la muchedumbre. Le pegaban a menores que caminaban por ahí, pues salían de un jardín público, a mujeres, a ancianos, sin mostrar ninguna piedad. No obstante la agresión de los uniformados, los inconformes continuaron firmes, echando agua sobre sus rostros, en sus ojos, para mitigar el terrible ardor de esos gases, sobre todo en los ojos. La sensación es como de miles de agujas
pinchando los globos oculares y el escurrimiento nasal es incontrolable. En el corazón de la represión, soportando todo, junto a los hermanos latinos, estaban periodistas como Vicente Serrano, Antonio García y otros llegados de países latinos. Todos mostraban los rostros enrojecidos por los efectos de los gases, soportaban sin protestar los golpes de los uniformados y a sus amenazas respondían con un humilde "sí, señor". Simulaban que se apartaban de los lugares prohibidos y cuando los uniformados se alejaban, volvían al centro de la represión. Lejos, muy lejos, estaba Carlos Loret de Mola con un impresionante equipo para reportear. Cámaras, lámparas, micrófonos, chalecos de prensa. Loret enviaba a su gente a las cercanías del conflicto para que le trajeran las nuevas. Y se mantenía a buen resguardo entre muritos de contención construidos con concreto armado. Aunque la violencia de los uniformados estaba muy lejos de él, él se mantenía doblado sobre sí mismo, casi a ras del piso, simulaba ante las cámaras que tomaban su figura, que estaba en grave peligro, y decía: "Se escuchan explosiones por allá y más allá". Latinos, sobre todo mexicanos, que iban a toda prisa para agregarse al corazón de la represión, lo reconocían y le gritaban: "Lord Montajes, mentiroso, cobarde, deja de simular, los madrazos están allá, no te hagas pendejo". Esa mañana Carlos Loret de Mola estuvo en el interior de la alcaldía de Los Ángeles entrevistando a la alcaldesa Karen Bass, con la intención de meter de lleno en el conflicto a la presidenta de México. Loret de Mola preguntó a la gobernante sobre la declaración de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, que acusó, como ustedes saben, a Claudia Sheinbaum de haber instigado a los migrantes y los latinos protestaran violentamente. La respuesta de la alcaldesa no la esperaba a Loret de Mola, porque es de los imbéciles que intenten difamarla de esa manera. Es indigno del puesto de la secretaria Kristi Noem. Hola Juan Francisco, saludos. Es indigno del puesto de la secretaria Kristi Noem acusar a la presidenta de México de que ella incitó a los migrantes a esta violencia. Es obvio que la alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles no conoce a Carlos Loret de Mola, por eso se indignó ante la acusación que ese mexicano lanzó de manera soterrada contra la presidenta de México. Los mexicanos que ya lo conocen curvan sus labios. Para terminar este tema, con la última parte, Benjamín Netanyahu, primer ministro del Estado de Israel, lanzó un bombardeo sobre el país islámico de Irán, como ya les platicamos. Meses antes había lanzado unos misiles y no obtuvo respuesta, y por eso creyó que podía bombardear a los iraníes cuando le diera la gana, tal como lo hace con los indefensos palestinos. En Palestina ha asesinado a 42,000 menores, ha encerrado a más de 1 millón de personas en una pequeña porción de tierra y bloquea la llegada de agua y de alimentos. Quiere matarlos de hambre y de sed sin mostrar ninguna piedad. Benjamín Netanyahu cree que es el Estados Unidos del Medio Oriente y que puede arrebatar países enteros sin pagar alguna consecuencia. Por eso tiró bombas sobre Irán y mató a 4 niños, además de varios adultos. Con actitud de perdonavidas, Donald Trump le dijo a Irán: "Mejor siéntense a negociar antes de que no quede nada de ustedes". Pero Irán dijo lacónicamente: "Israel pagará graves consecuencias por esto que hizo". Netanyahu y Trump se burlaron y el país islámico lanzó cientos de misiles que rompieron la bóveda de haces eléctricas que protegen Tel Aviv, y los sionistas comenzaron a pagar lo que hicieron. Ya comenzaron. El sueño de Benjamín Netanyahu se rompió. El sionismo no será el poder hegemónico del Medio Oriente.
el Estado israelí tampoco será el Estados Unidos enano de la región de Medio Oriente, pues Irán inutilizó su flota de guerra, los dejó sin gasolina, sin luz, y en el cuarto día del bombardeo, mientras las llamas van envolviendo al país que alguna vez se creyó en el cielo, el enano Benjamín Netanyahu está volviendo a su tamaño real. Lo mismo le pasa a Donald Trump. Creyó que el día de su cumpleaños sería glorioso, pero los manifestantes que tanto desprecia le recordaron que es un pedófilo y que ya debe renunciar. Por la forma que actúan los uniformados y los gobernantes de Estados Unidos y de Israel, queda claro que son dos países sin misericordia, sin compasión, son dos países que están llenos de gente que odia mucho. Y se les tienen que parar las patas, agregaría yo. Se les tienen que parar. Se debe de acabar con esta ralea de gente mala, de gobiernos malos, crueles, imperiales, que quieren dominar al mundo y que quieren apropiarse del mundo. Ya basta, el mundo es multipolar, el mundo no es unipolar, el mundo no es de Estados Unidos y de Israel, el mundo es muchísimo más grande y debe haber entre las naciones el respeto, como lo decía Benito Juárez, respeto y entre las naciones, eso traerá la paz. Eso debe ser lo que debe de prevalecer entre las naciones, el respeto al derecho de cada uno de ellos, el respeto al derecho ajeno entre las naciones. Eso es la paz, será la paz. Pero bueno, ellos no entienden, evidentemente ellos no entienden, no lo quieren entender por las buenas, y el monstruo, Estados Unidos, está colapsando, se está acabando. Gracias, mi querido Abraham, bienvenidísimo, gracias por el corazón, muchas gracias a todos por sus regalos. Gracias, ya estamos a punto de terminar. El mundo es para todos con respeto, así es, mi querida Sofía, así es, el mundo es para todos y todos debemos respetarlo, todos tenemos que interactuar de manera pacífica con el respeto inequívoco a la soberanía de los países, a la idiosincrasia, a la cultura de los países, una hermandad universal, el principio que está pues promoviendo la cuarta transformación a nivel internacional, y que pues ya tiene un seguimiento en otros países que también quieren lo mismo, que también buscan lo mismo, un comercio justo, un comercio respetuoso de los países, sin imposiciones, sin dominación, sin rapiña, sin colonialismo, sin imperialismos, sin apropiarse de países, de territorios, sin impulsar a la pobreza a los países, sin dominarlos y martirizarlos. Bueno, pues eso es realmente, es como dice Sofía, muy bien dicho, el mundo pues da para todos, pero con respeto para todos realmente. Y yo creo que es el nuevo modelo que se va a imponer, ya con una nueva directriz, con una serie de países que tienen mucho mayor preponderancia, los países que se congregan en el BRICS, particularmente China, que ya es la primera potencia económica del mundo, y los países que están conjugándose en esa nueva dirección de un país que sí domina el mundo a nivel tecnológico, a nivel económico, pero lo hace sin cuestión de dominio imperial, sin invadir países, sin afectar los derechos de los países, sin robarle los recursos a los países, con respeto a las soberanías de cada uno de los países. Entonces, así es el modelo de la nueva realidad que debe de imperar en el siglo XXI y que se va a imponer, poco a poco se va a ir imponiendo. Pero bueno, mientras estamos en esta amenaza de tercera guerra mundial, que no sabemos en qué va a acabar, vamos a ver qué es lo que decide Estados Unidos. Esperemos que la propuesta de Bernie Sanders sea la que permee en el Senado de Estados Unidos y le paren
el intento de Estados Unidos de meterse en esta guerra, porque como lo decíamos antes, y por ahí lo decía algunos de los compañeros en el chat, no me acuerdo si fue Sofía o fue Tenax, pues están directamente ya, y a diferencia de otros casos, creo que fue Tenax, a diferencia de otras ocasiones, pues ya hay un apoyo muy directo, mucho más fuerte de China y de Rusia a Irán, y ellos no van a permitir que impunemente Israel quiera destruir al país iraní, y que se queden como la única potencia hegemónica, militar y sobre todo nuclear de la zona de Oriente Medio. Creo que ahí debe de haber un cambio de actitud de las Naciones Unidas, de la comunidad internacional, para decir, oye, como les decía yo al principio de este en vivo, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Qué derecho tiene Estados Unidos y Israel que no tienen países como por ejemplo Irán? Si a final de cuentas en la zona de Oriente Medio la potencia que prevalece, que quiere ser hegemónica militar muy fuerte, es Israel, y no quiere tener ningún control, no quiere tener ninguna contraparte que le pare las patas, que le controle estas ansias de imperiales de invadir otros territorios. Recordemos que cuando Israel se constituyó como país, se les dio ese territorio, no eran, sí, es lo que dijiste, mi querido Tenaz, exactamente, tú fuiste, así es, y otros países también, no nada más China, Rusia y estos otros que hay. Digo, la verdad es que pues esto está complicado, mucho más complicado que otras veces. Está la amenaza muy fuerte, está el involucramiento ya de manera, la amenaza muy directa de Pakistán y de Turquía, particularmente de Pakistán, que tiene capacidad nuclear. Así que no le conviene mucho a Israel seguir amenazando impunemente, porque no cuenta con todos los elementos, y menos si Estados Unidos no se involucra. Ahí la cuestión sería de que si lo ideal sería a nivel mundial es que para que se logre una paz, eventualmente que Estados Unidos no se involucre y que obliguen a respetar la paz, no a Irán, como dice Trump, no, a Israel. Que le paren las patas a Israel y que le digan, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, ya no puedes seguir afectando a los palestinos, ya no puedes estar atacando a los países vecinos de manera impune, porque hasta acá llegó tu poder, porque hay otra fuerza que te va a limitar, te va a controlar y va a evitar que sigas afectando la paz en el Medio Oriente. Quien ha incitado a la violencia, quien ha afectado la paz, quien ha invadido países, quien ha atacado países, territorios en Medio Oriente, pues no es otro más que Israel. No ha habido otro país, más allá del hecho de que Saddam Hussein se metió en Kuwait, pero bueno, al final es un pequeño territorio, y eso pues realmente no, eso fue una cuestión diferente y fue por el involucramiento de Estados Unidos. Pero bueno, en general en Oriente Medio la amenaza para todos los países de la región, la mayoría de los países de la región, es Israel. Lo ha sido desde su absurda, injusta, ilegal constitución como país. Ese regalazo después de la Segunda Guerra Mundial que le dio la comunidad internacional y que le dieron las Naciones Unidas. Constituirle un país, regalarle un país del que se largaron, del que se fueron, el que perdieron. O sea, sí, le decía yo a mi esposa, mucha tierra prometida, pero pues si era tierra prometida, ¿por qué la abandonaron tantas veces? Ustedes han visto, han leído el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sobre todo el Antiguo. ¿Por qué Israel, si la tierra prometida era la tierra prometida por Dios, pues lo abandonaron varias veces? No una, varias. Una la abandonaron para irse a Egipto, otra la abandonaron por la invasión babilonia, otra la abandonaron básicamente por el Imperio Romano, y después de ahí pues la abandonaron por el cristianismo, podríamos decir. No lo sé, no lo creo. Y fue la migración a todo el mundo,
y abandonaron su tierra. Yo les pregunto, ¿qué país abandona su tierra? ¿Qué país abandona toda la población? Toda, absolutamente toda, hasta el último. ¿Qué país abandona esa tierra que supuestamente Dios les dio? Actúan peor que como si Dios no se las hubiera dado. Si tanto se las dio Dios, si tanto se las regaló Dios y fue un regalo, una tierra prometida por Dios, ¿por qué tan fácilmente la abandonaron? Yo es lo que siempre me he preguntado. No son muy congruentes los israelíes. No tiene mucho sentido. Incluso la comunidad ortodoxa judía, los ortodoxos judíos, están completamente en contra de la constitución del Estado de Israel. Ellos están conscientes de que Israel no debió haberse formado como país, no debieron haber recibido ese territorio, porque ellos ya se habían ido en la diáspora a todo el mundo, la comunidad judía, y se habían ido a diferentes países, a Europa del Este, a Norteamérica, a todo el mundo, literalmente a todo el mundo. Y pues habían perdido su territorio por voluntad propia, porque ningún país que yo sepa, ustedes me desmienten si quieren, si pueden, ningún país invadido, colonizado, esclavizado, abandona completamente, totalmente su territorio. Ningún país. Véanlo, chéquenlo en la historia. ¿Qué país se despobla en su totalidad, migra en su totalidad, dejándole al invasor o a quien sea su territorio y yéndose fuera? Hay migración, claro, hay migración. Los cubanos muchos cubanos se fueron a Miami, muchos mexicanos se han ido a Estados Unidos, que por cierto era territorio nuestro, pero se quedan otros. Cubanos que se quedaron en Cuba, venezolanos que se quedaron en Venezuela, mexicanos que la mayoría se quedaron en México, la mayoría de los mexicanos se han quedado en México, y así nos podemos ir con los griegos en la invasión turca, no sé, ¿con quiénes se les ocurre a ustedes? Con cualquier país que ha sido invadido, los españoles con la invasión árabe. Los países, los pobladores de los países no abandonan su territorio. Algunos migran, sí, algunos salen, sí, pero totalmente no, ninguno. Que yo sepa, en toda la historia del mundo, ninguno lo abandona en su totalidad, ninguno. Eso solo es una cuestión de los judíos que lo han hecho, y bueno, como los ortodoxos judíos lo dicen, ellos perdieron el derecho. El que se fue a la villa perdió su silla, amigos, y ellos se fueron de su territorio y lo perdieron, lo debieron haber perdido. Fue algo muy injusto darles el Estado de Israel a la comunidad israelí, a la comunidad judía, o lo que sea, sionista. Fue algo totalmente injusto, una cuestión de política, pero injusto. Bueno, amigos, nos vemos mañana. Ya terminamos el tema del día de hoy. Muchas gracias a todos por sus likes, gracias por sus regalos, gracias por ir a la página de YouTube, al canal de YouTube, Somos la 4T Noticias. Vayan al canal de YouTube, suscríbanse, apóyenme en la suscripción para que aumentemos el número de suscriptores, y pues nos vemos mañana.